Buenas tardes maestra, buenas tardes compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la minería informal e ilegal y contaminación con mercurio en Madre de Dios, un problema de salud pública. Grupo Los Maravillosos, conformado por Margot Godrina Nieto, Justin Roque Jiménez y Sumi Goño Rivas. El resumen: la minería aluvial del oro que se ejecuta tanto informal como ilegalmente en el corredor minero y zonas de exclusión total para la minería en Madre de Dios viene generando impactos directos e indirectos sobre la salud, no solo de los mineros que trabajan en condiciones de riesgo elevado de la exposición al polvo, la radiación solar excesiva, la humedad, el ruido, traumatismo mecánico vibratorio, exposición directa al mercurio, especialmente en estado gaseoso, presente en los lugares de compra de oro y otros productos químicos tóxicos, accidentalmente laborales frecuentes, sino también sobre la población general debido a los ingentes cantidades de mercurio vertido a las fuentes de agua que son utilizadas por los poblados de toda la cuenca del río Madre de Dios, además de la destrucción indiscriminada del frágil suelo amazónico, la deforestación de sus bosques, la migración desordenada asociada al incremento de enfermedades infectocontagiosas, violencia social, trata de personas, prostitución e inseguridad alimentaria. Introducción. La región Madre de Dios tiene una superficie de 85.300,54 km² y representa el 6.6% del territorio nacional, contando con tres grandes provincias, Tahuamanú, Manú y Tambopata. La minería constituye la principal actividad económica de Madre de Dios. La explotación aurífera contemporánea en esta región data tempranamente desde los años 30 y se ha incrementado exponencialmente desde la década de los 50 a la fecha, sin mayor control del Estado peruano. Es en la zona geográfica de Guaypetue, ubicada en la provincia del Manu, donde se da inicio a estas denominadas fiebres o ciclos del oro en Madre de Dios, convertida actualmente en distrito desde el 10 de junio del 2000 mediante la ley 27285. Tiene una población oficial de 7.000 personas, sin embargo, la población real entre residentes permanentes y transeúntes ligados a la actividad minera ilegal llega a aproximadamente a los 15.000 habitantes. Dicho distrito es una de las zonas emblemáticas de la minería informal que a lo largo de 30 años ha dejado un desierto excavado hasta la roca en medio de la Amazonía de Madre de Dios. Como podemos ver, la figura 1 y 2, ejemplos. La ubicación geográfica, la Madre de Dios es unas mineras, y en la figura 2 la vista aérea parcial de la zona de Guaypetue y el daño medioambiental ocasionado en más de 10.000 km² de Amazonía. En la actualidad, la minería informal en Madre de Dios sigue su expansión asociada a movimientos migracionales desordenados de poblaciones altoandinas que llegan para sumarse a los miles de mineros informales ya existentes en esta zona del país. Esto genera nuevas áreas de extensión geográficas para la minería ilegal e informal, entre las que resaltan La Pampa, Delta y Quebrada Guacamayo, lo que induce a un incremento de la contaminación y destrucción medioambiental por deforestación, erosión de suelos, liberación a las fuentes hídricas de metales pesados, principalmente mercurio, infiltración de las cadenas tróficas alimentarias con compuestos venenosos que finalmente llegan al ser humano, además de actividades como la prostitución asociada a un incremento de enfermedades de transmisión sexual, la apertura de canales de transmisión para enfermedades metaxénicas como el dengue, malaria y leishmaniasis, un elevado riesgo para la diseminación de la tuberculosis, trata de personas y aumento en otros procesos de violencia social, así como accidentes laborales. Madre de Dios y mercurio. En el 2008, la Agencia de Protección Ambiental y el Laboratorio Nacional Argonne, ambos de los Estados Unidos de América, realizaron un estudio en el que se muestraron las concentraciones de mercurio vaporizado en las zonas internas y externas contiguas de 11 y 7 tiendas acopiadoras y de fogeo de oro en Puerto Maldonado y Laberinto. En este estudio, los niveles de mercurio fueron elevados más allá de lo permisible en el interior y las zonas contiguas, exteriores sumamente cercanas para bajar rápidamente por debajo del nivel recomendado por la OMS. Dentro de la primera y segunda cuadras adyacentes a las tiendas de oro, sin embargo, niveles detectables de mercurio se encontraron en alturas fluctuantes, entre los 20 a 40 metros de altura, a 1 kilómetro de distancia de las tiendas donde se realizaba el refogue.
Luis Fernández realiza un muestreo sobre las especies de peces más consumidas en la ciudad de Puerto Maldonado, tomado como un único punto de muestreo el mercado central de Puerto Maldonado, cuyo origen de pesca es de difícil determinación, salvo los provenientes de piscigranjas. Para esto utiliza espectrometría por absorción atómica para mercurio. En el estudio encuentra 3 especies de 12 que sobrepasan los niveles permisibles de mercurio en el pescado crudo, siendo las especies con concentraciones más altas de Hg las de naturaleza carnívoras, de posición alta en la cadena alimenticia. Aquí hay un ejemplo donde están las mediciones de mercurio en diferentes especies de peces de consumo humano. En otro estudio hidrogeológico realizado en el río Tahuamanú, en Madre de Dios, una cuenca hidrográfica libre de toda actividad antropogénica, minera, informal e ilegal, en donde se supone los niveles de mercurio en peces debería ser mínimo o indetectable. En las 16 especies muestradas de peces se halló niveles detectables de mercurio, y en 5 especies los niveles máximos superaron a los permitidos por la OMS. En seres humanos se realizó un importante estudio de corte transversal y componente analítico, titulado Niveles de exposición a mercurio en la población de Huepetue, Madre de Dios, y factores de riesgo de exposición 2010. La población fue captada en forma pasiva sobre una muestra predeterminada de 292 personas en el distrito de Huepetue, a las cuales se les pidió una muestra de orina para el análisis de concentraciones de mercurio. La muestra se procesó en el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, Censopaz. La técnica validada para medición de mercurio que se utilizó fue la Censopaz 002, técnica de mercurio vapor frío, espectrofotometría de absorción atómica A400. De acuerdo a los informes de ensayo número 048-10LQ-DIPCROA Censopaz/INS se consideraron personas con expuestas ocupacionalmente aquellas con rangos de mercurio en orina y personas expuestas ocupacionalmente con un límite de tolerancia biológica de mercurio en orina de 50 UG de HGL. Y hay 2 ejemplos. En la figura 5 nos muestra el total de 277 personas muestreadas. Se observa que el grupo más afectado es la población más joven y los varones constituyen aproximadamente el doble de los casos afectados que las mujeres en los menores de 15 años. En la figura 4, un 29% de la población estudiada mostró concentraciones de mercurio a 5 UG de Hg de orina. 6 personas mostraron valores extremos hasta 508 UG de Hg de orina. En la figura 6, la mayoría de las personas que no están relacionadas directamente con la minería tuvieron valores a 2,5 UG de orina. En esta población, el tiempo de permanencia en las zonas mineras determina un proceso de concentración por bioacumulación. Madre de Dios, salud y minería informal e ilegal. Desde un contexto general, la Organización Mundial de la Salud definió en 1946 de una manera tradicional a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han hecho aportes a esta definición buscando interiorizar al ser humano en torno al medio ambiente social y físico en el cual se desarrolla así. La salud humana es un estado íntegro en donde el ser humano está íntimamente relacionado con el medio que lo rodea, su medio ambiente. Para discernir la salud debemos saber que eso implica varios factores más allá del físico, mental y social. De esta forma, mientras que la salud personal puede parecer relacionada sobre todo con un comportamiento prudente, la herencia genética, el trabajo, la exposición a factores ambientales locales y el acceso a la atención sanitaria, la salud sostenida de la población precisa de los servicios de la biosfera que sustentan la vida saludable de la humanidad. Así, el estado de la salud pública en MDD está íntimamente relacionado a las actividades predominantes depredatorias y sin control efectuadas por la minería informal ilegal y que generan no solo contaminación mercurial, sino deforestación, destrucción de los suelos aluviales, amazónicos, colmatación de los cauces de agua, contaminación hídrica, microbiológica y fisioquímica, etc. Algunas reflexiones finales. La minería informal e ilegal constituye una actividad sumamente perniciosa para la salud humana en Madre de Dios y en el Perú en general, afectando a las poblaciones en donde se realiza la actividad extractiva, así como a las que se encuentran en lugares distantes a las mismas. La minería informal e ilegal no repara en lo más mínimo en lo cuidado del ser humano. La aplicación de normativas de seguridad ocupacional, el pago de impuestos para sostener una adecuada infraestructura sanitaria, ni en la aplicación de tecnologías óptimas de extracción, mitigación y bioremediación. Sin embargo, no hay que confundir el proceso de la minería informal e ilegal con la larga tradición minera que el Perú ostenta y que se pierde en los tiempos prehispánicos, cuyos logros metalúrgicos se exponen en museos nacionales y del exterior. La minería y la metalurgia, especialmente la del oro y de la plata, fue muy desarrollada en las culturas del formativo en el Perú. La minería metalurgia más antigua se le asigna a la cultura chavín como oro, plata y cobre mezclado. De igual forma, el descubrimiento, explotación de metales y el desarrollo de la metalurgia está asociado al desarrollo histórico de las naciones. De este modo, la actividad minera formal puede generar muchos beneficios a la población cuando esta es llevada con responsabilidad socioambiental y de acuerdo a ley con una visión relevante sobre la salud de todo un ecosistema, incluido el humano como individuo y como comunidad. Las preguntas: ¿cómo afecta la minería informal en Madre de Dios? ¿Qué ocurre con la minería en Madre de Dios? Gracias.